Ser minero. Una menos 20, estamos ya en tiempo de Ser Minero. Vamos a saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, muy bien, Checho. Bueno, gracias por supuesto por ser nuestro colaborador y, en fin, por ayudarnos a comprender un poco más la vida de nuestras cuencas mineras. Estábamos hablando hace unos minutos con Carlos de Vega sobre la memoria y sobre hacer historia. Y bueno, eso es un poco, ¿no?, lo que en cierto modo vamos a hacer en esta entrega semanal de este lunes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hoy podemos empezar, pues dentro de esta sección Ser Mineros, por una mini sección, ¿no?, que es la de, bueno, empezar a hablar de las cuencas mineras leonesas, que bueno, parece que están ahí, ¿no? Pero también tenemos que nuestros oyentes conozcan un poco su historia, conozcan su presente, conozcan también un poco cuáles son los planes de futuro para las cuencas, tomarle un poco la temperatura a las cuencas mineras. Y si te parece, pues podemos empezar a hablar hoy de la cuenca minera de Sabero. Bueno, yo creo que el museo se encuentra en Sabero y es buena disculpa para que comencemos a hablar de la cuenca minera de Sabero. Si quieres te doy, bueno, 3 apuntes un poco de historia de la cuenca minera. Bueno, realmente la actividad minera en la cuenca de Sabero pues se remonta ya a mediados del siglo XIX, hablamos ya de hace más de 160 años, donde estaban en funcionamiento las explotaciones mineras que suministraban carbón a la Ferrería de San Blas, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero realmente ¿Que es sede del propio museo? La sede del propio museo, claro. Pero realmente el despegue de la cuenca minera de Sabero no tiene lugar hasta el año 1894, bueno, que es una fecha clave en la provincia de León y sobre todo en el norte de la provincia, porque coincide con la apertura del ferrocarril de la Robla Balmaseda, del famoso Ullero, que lo que hace es que comunica todas las cuencas mineras de León, los productores, con los consumidores de carbón fundamentales que están en el País Vasco. Entonces, a partir de esta fecha, cuando la cuenca minera de Sabero despega, bueno, pues para que te hagas una idea y la gente que nos escucha se haga una idea de lo que supuso este ferrocarril, en el año 1900 la cuenca minera de Sabero tenía como unos 2.700 habitantes y 10 años después más que se duplicó, estábamos ya con 5.600 habitantes, luego eso fue un repunte muy importante. A partir de aquí, la cuenca minera de Sabero, como todas las cuencas leonesas, han ido un poco en montaña rusa, es decir, épocas valle, épocas cumbre, épocas muy buenas y épocas muy malas. Yo creo que bueno, hasta la fecha que parece que estamos en el valle, todavía no sabemos si vamos a llegar otra vez a la cumbre. Pues por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, pues una época buenísima porque las restricciones de importaciones de carbón fueron importantes y las cuencas tuvieron que producir mucho carbón para España y para el extranjero. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, pues todo lo contrario. Hubo nuevas llegadas de carbón extranjero, pérdida de empleo, pérdida de empresas, hasta que entramos a la siguiente etapa, que es la etapa de la autarquía. Bueno, esa etapa en la que el país se crea autosuficiente, se cierran un poco las fronteras o nos las cierran económicamente, y el país se vuelca, mira hacia adentro, y entonces las cuencas mineras, entre ellas la de Sabero, pues florecen, producen mucho más, vuelve otra vez la abundancia del carbón. Estamos hablando de tiempos del franquismo, más o menos esas... Sí, la época autárquica, los 40 y pico, 50 y algo, hasta que llegamos a los años 60, bueno, pues donde ahí sí que hay una crisis importante que viene motivada, bueno, pues por un lado por la llegada de nuevas fuentes de energía, como es el petróleo, que es fundamentalmente el principal enemigo del carbón, y también los cambios tecnológicos. Ya los ferrocarriles ya no funcionan con carbón, se empiezan a electrificar todas las empresas y es una crisis muy importante. Quizás es la gran crisis minera aparte de los años 90. Bueno, en la cuenca minera de Sabero es una época de migración hacia Cataluña, hacia el País Vasco. Se cierran muchas pequeñas empresas mineras que había y bueno, se vuelve un poco casi a principios del siglo XX. Años después, bueno, pues llega la crisis del petróleo y también esta vez el carbón pues se beneficia de esta crisis a nivel mundial de los precios del petróleo. El carbón se vuelve a mirar como una fuente de energía barata y cercana y de nuevo las cuencas repuntan, y entre ellas también la de Sabero, para llegar después de una serie de vicisitudes, planes del carbón, etcétera, a los años 90,
donde bueno, hay una gran crisis en toda la minería que se lleva por delante a la cuenca de Sabero. Es decir, el cierre de la única empresa que quedaba, gran empresa, Sabero y Anexas, pues bueno, con más de 500 mineros de empleos directos, con más de 1.000 empleos indirectos, pues supone el fin de una actividad minera de más de 160 años. Porque esos son los números que movía esa empresa cuando se produce el cierre a mediados de los años 90. Tenía 500 empleos directos y más de 1.000 indirectos. Sí, más o menos. Ha habido con picos, ¿no? Porque aunque el cierre fue en el año 91, ya había habido antes pues bajas incentivadas, planes de reestructuración, es decir, el goteo, desde más de 1.000 empleos directos, el goteo fue continuo hasta que se llegó al cierre con creo que 500 y pico. Entonces, bueno, esto es un poco así muy rápido, con 4 pinceladas, la historia de una cuenca emblemática de la provincia, como es la cuenca minera de Sabero. Y hasta este punto hemos llegado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que toca es hablar de presente y de futuro, ¿no? Del presente y del futuro. Y creo que eso no lo voy a hacer yo, ¿no? Sí, tenemos invitado. Lo va a hacer alguien que lo va a hacer mucho mejor porque lo conoce perfectamente. Es, si quieres te lo presento. Claro. Él es Francisco García, es el alcalde de Sabero, es también diputado provincial. Él lo sabe muy bien porque él es de Sabero, ha sido alcalde durante muchísimos años, fue también trabajador de la empresa minera, y entonces, bueno, pues nadie mejor que él, ¿no?, para hablarnos de ello. Francisco García, alcalde de Sabero, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenos días, muy bien, gracias. Muchísimas gracias también por atendernos a nosotros. Bueno, Sabero no tendrá minas, ¿no?, a día de hoy, pero se seguirá sintiendo minero, ¿no? Por supuesto, eso no lo perdemos, por eso celebrábamos todos los años Santa Bárbara, se sigue celebrando, nos lo vamos a acordar siempre. De acuerdo. ¿Qué perspectivas de presente y de futuro tiene Sabero a día de hoy, ¿no? Al margen, o habiendo ya perdido sus minas hace, bueno, pues más de 2 décadas largas incluso. Vamos a ver, estaba oyendo a Roberto una pequeña pincelada de de la gente que estaba trabajando en su día cuando se cerró, eran unos 900 y pico trabajadores. Después hubo bajas incentivadas, hubo prejubilaciones, y al final lo que él dijo, unos 450 fueron los que estaba yo trabajando en la empresa, pues los que quedamos fuera. A partir de ahí, pues como sabéis, yo de Sabero, pues todas las instalaciones y todo lo que tenía, pues lo daba a las personas o las gente que quería instalarse en Sabero o en Cistierna o en La Arcina, que era donde tenían ellos propiedades. Se creó una mesa de Sabero que se llamaba para la reindustrialización, y a partir de ahí, pues oye, se empezaron a llegar proyectos y cosas de estas, y bueno, yo creo que quedaron algunos, como hasta ahora de todos los que tenemos, que son como 8 o 10 que son realmente gente prácticamente de allí. Claro. Que son los que realmente se instalaron. Se han buscado alternativas, ¿no?, de reindustrialización, algunas con mayor fortuna, otras con menos, quizá en buena medida con menos, ¿no? En el lado más positivo está quizá el propio Museo Minero, viene a ser en cierto modo la punta de lanza, ¿no?, del Sabero del futuro, ¿no? Bueno, bien, nosotros lo que hicimos fue el intentar buscar alternativas de turismo y de otras cosas. Yo soy hombre del turismo, se puede vivir, pero si no hay... Yo soy muy cerrado a las empresas, a la industria. Un tejido industrial, ¿no?, aunque sea pequeñito, pero sólido y consistente, ¿no? Efectivamente. Nosotros ahora mismo tenemos alrededor de unos 100 puestos de trabajo, que ya es complicado, cerrar una empresa es muy fácil, entre comillas, pero crear solo un puesto de trabajo cuesta muchísimo. Y entonces nosotros hasta a la fecha de hoy tenemos empresas como Tecoy, que es una empresa de alta tecnología. Tenemos Aneal, que alguna vez ya habéis oído, que es un proyecto cárnico, que es de la empresa Eulen. Tenemos Morvega, que es el que tiene las morcillas, que son fantásticas. Tenemos a Repostería Sori. Bueno, son empresas, algunas familiares, son agroalimentarias del sector agroalimentario, pero también tenemos empresas como las que te estaba comentando antes, como Tecoy, que son empresas fuertes y que tienen alrededor de 35 puestos de trabajo. Claro. En Neal tenemos otros 35 puestos de trabajo más o menos. Confitería Esla, pues eran 2 o 3. Pues oye, a base de mucho luchar, pues se ha conseguido que haya un pequeño tejido industrial. Claro. Ahora, claro, no nos podemos olvidar del turismo, por supuesto. Claro. Las empresas, en este caso el museo, pues ha sido el buque insignia que siempre hemos intentado llevar a que siguiera adelante y que hemos luchado muchísimo por él. También te digo que ha sido gracias a los fondos mineros de su día de la reactivación del año del
2005 del plan del carbón, claro. Que si no llegase por eso, pues yo creo que pues no estaríamos aquí. Creo que ha sido muy importante, y sobre todo otra cosa que se habla de fondos para la reactivación y cosas de esas, es el tema de lo que se ha dado a los ayuntamientos en los ejes municipales, que ha sido importantísimo para que podamos subsistir. Claro, la clave sería siendo imposible. Hablando de subsistencia, ¿no? La clave es crear empleo, donde hay empleo, entonces ya no hay despoblación, y supongo que ese será el principal caballo de batalla, ¿no? Porque estaba hablando Roberto de que había momentos en los que Sabero andaba por los 3.000, que llegó a haber picos de 5.600. Las últimas estadísticas hablan ahora mismo de una población en el municipio de unos 1.400, 1.500 censados oficialmente, más o menos. 1.350 aproximadamente, o sea que bastante baja. Sí, lo que está diciendo Roberto en el año 56 o por ahí, que había 5.000 y pico en Sabero, Lo que es Sabero, ya no hablamos de Cisterna, que son poblaciones mucho mayor, y por ejemplo la Arcina, que sería un poco más pequeña. Ajá. Qué tiempos, ¿no? Hombre, yo imagino que así ahí daría gusto el trabajar, digamos, porque habría mucha gente y te gustaba salir a la calle, que vieras gente por ahí. Hombre, contra eso hay que luchar, y si no, luchar o morir, y entonces es lo que estamos haciendo, nosotros luchando e intentar que se creen empresas, que se creen puestos de trabajo, y sobre todo para la gente joven que se quede allí. Alcalde, si nos permite, porque nos queda un minutito o una cosa así, pero a mí me gustaría preguntarle por las impresiones o las sensaciones que tiene ante este nuevo plan del carbón, en el cual se han visto mermado de forma importante los fondos para pues la reconversión, la reindustrialización. En fin, ¿qué expectativas tiene Sabero al respecto y su zona? Bueno, nosotros lo que intentaríamos, lo que hemos manifestado siempre es que podamos seguir estando ahí, porque otra cosa es que ahora con el nuevo plan pues restringa un poco las zonas, ¿no? Claro. Nosotros seguimos ahí y esperamos seguir que el gobierno siga contando porque nosotros la industrialización, como te he dicho, pues ha sido la que ha sido. Las empresas que han venido son porque se han creado de gente de allí, porque y sobre todo son empresas que la materia prima la tenemos en nuestra comarca, y lo que intentamos es el nuevo plan. Para mí, menos mal que se ha firmado, porque a mí me daba mucho miedo, la verdad, que la incertidumbre que tenían todas estas empresas, como por ejemplo en este caso que nos tocaba más de cerca, la Vasco, lo estaban pasando muy mal, y con esa gente que está trabajando allí, y que por lo menos se ha firmado, y ahora lo que hay que luchar es porque empiezan a venir algún fondo y que la reactivación sea también para las empresas que hayan, digamos, caído hace 20 años, que son los que estamos quizá peor que nadie. Claro, al menos al menos poder entrar en el reparto, ¿no? Y que no solamente les toque a aquellos lugares o aquellas cuencas donde se van a cerrar minas, sino también donde ya se cerraron hace tiempo, ¿no? Sí. Y se sigue ahí peleando. Es que están hablando de reactivación. Es muy complicado la reindustrialización famosa que siempre hablamos, ¿no? Sí. Eso es muy complicado, no sé, a ver si tenemos más suerte que con otros planes. Pues nuestros mejores deseos, desde luego, para esa cuenca minera y para Sabero. Su alcalde es Francisco García, a quien mandamos, por supuesto, un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Hasta luego. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de allí mismo, de Sabero. Gracias y hasta el próximo lunes, Roberto. Muchas gracias, Chechu. ¿Me dejas comentarte una cosa última? Muy rápida. Este viernes, en el museo, a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia súper interesante de Germán Delibes, sobre el trabajo del cobre en la prehistoria. Simplemente un apunte para que lo sepan. ¿Día y hora recordamos entonces? El viernes a las 6 de la tarde, Germán Delibes. Estupendo. Pues claro, como no, nos interesan mucho las actividades que lleváis a cabo. Roberto, lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros, hasta el próximo lunes.